Colombia, la doctora Isabel Herrera desde la Madre Patria, desde España, y por supuesto la doctora Graciela desde Ciudad de México. Entonces, un placer verdadero estar con ustedes tres, me da mucho, mucho gusto. Me siento muy honrado de dirigir este panel y bueno, como ya les había comentado antes, estoy totalmente atento, estamos totalmente atentos. Hay un equipo técnico muy fuerte detrás de nosotros apoyándonos, entonces cualquier cosa que suceda en su momento trataremos de salvarla, ¿de acuerdo? Arrancaremos con la doctora Isabel, continuaremos con la doctora Graciela, después con el doctor José Francisco, si se conecta, y finalmente con el doctor Nelson Molina. Ese será más o menos el orden. Los presentaré al término de cada una de sus presentaciones, que por favor, les suplico sea de 20 minutos, tenemos los tiempos muy ajustados. Y pues la intención es que al final de la presentación del doctor Nelson tengamos la oportunidad de abrir un poco en nuestras posibilidades de diálogo a través de preguntas y respuestas, por supuesto, con la audiencia, para finalizando, una vez que hayamos terminado con las preguntas, regresar con 2 minutos para cada uno de ustedes para alguna reflexión final, alguna conclusión que ustedes quieran generar, y bueno, de esta manera estaríamos terminando con el panel. ¿Les parece bien? Muy bien. Bien. Raimundo, yo te voy a pedir, al menos en mi caso, que me digas 2 minutos o... Sí, sin duda, o algo sin así, duda. ¿no? Para más o menos... Escucharán una voz como de ultratumba parecida a su conciencia, diciéndoles 2 minutos para terminar. Entonces, claro que sí. Mega super Su super yo, correcto. No, aquí sin estar Big Father, caray. Correcto. Bueno, pues estamos listos. Yo creo que estamos en condiciones de arrancar. Equipo, nada más espero su cue para que podamos ya arrancar. Brenda, ¿tú me dices? Sí, estoy lista, ya pueden comenzar. ¿Ya? Ya, maestro Raimundo. Perfecto. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, México, Latinoamérica. Muy buenas tardes, España, Portugal. Les saluda con mucho gusto Raimundo Calderón Sánchez, moderador de este panel. Bienvenidos a la tercera jornada de esta primera webinar internacional, La Psicología en Iberoamérica, Intervención y Retos ante las demandas de las crisis humanitarias, organizado de manera conjunta entre la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología, FIAP, y el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, CNEI. Después de haber navegado por las responsabilidades de la psicología y sus profesionales ante las crisis humanitarias, de los efectos psicológicos y neuropsicológicos de la pandemia y sus nuevas normalidades laborales, hoy tocaremos diferentes tópicos igualmente importantes que habrán de movernos a la reflexión y a una toma de decisiones más informada y con mayor impacto social e individual. Conoceremos los nuevos miedos sociales, las estrategias de adaptación, la transformación de la actual cultura laboral y las formas de participación de profesionales de la psicología en el periodo de confinamiento en este día. Así pues, iniciamos actividades profesionales y académicas en este tercer día con el panel titulado Los costos de la pandemia, nuevos miedos sociales, mismo que será presentado por 4 especialistas en la materia de España, Colombia y México. Les recuerdo la mecánica de presentación. Cada uno de nuestros invitados presentarán durante 20 minutos su disertación, al término de los cuales tendremos nuevamente un espacio de 20 minutos para responder dudas o preguntas dirigidas de forma específica a cada ponente, por lo que yo les recomiendo que en el transcurso de cada una de las participaciones tengan por ahí el registro de sus preguntas de manera específica a cada uno de nuestros ponentes para cuando lleguemos a este espacio poder hacer las preguntas que amablemente ustedes estén dispuestos a compartir. Una vez agotadas todas estas preguntas, regresaremos a cada uno de nuestros panelistas, quienes en 2 minutos nos presentarán sus conclusiones del panel. Anticipadamente quiero reconocer y agradecer, por supuesto, la participación de cada uno de ellos. Y para dar inicio, me permito presentar a nuestra primera invitada. Ella es la doctora Isabel María Herrera Sánchez. Ella es profesora doctora del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla, especializada en la implementación y evaluación de programas en los ámbitos de la intervención social y comunitaria y en prevención de adicciones. La doctora realizó el máster en gestión de los recursos humanos por la Universidad de Sevilla, por allá en el año de 1996,
y el curso de experto en promoción de la salud, modelos y estrategias psicosociales de la Universidad de Sevilla en 1999. Es miembro del Comité Científico del Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones de la Junta de Andalucía desde 2017 y también es miembro de la Sociedad Científica Española de Psicología desde 2015. También tiene una membresía en la División de Psicología de la Intervención Social del Consejo General de la Psicología de España desde diciembre de 2014. A partir de 2018 representa al COP en el Comité Permanente de Psicología Comunitaria de la Federación Europea de Asociaciones de Psicología, EFPA. Es también coordinadora académica del doble título en laurea magistral en Psicología del ciclo di vita e dei contesti, impartido por la Universidad de Florencia, y máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria, impartido por la Universidad de Sevilla desde el año pasado. Ha dirigido la doctora y participado en proyectos de investigación y +D+I a través de convenios nacionales con la comunidad andaluza y de ámbito local. En la actualidad, ella es directora del proyecto financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas titulado Análisis de la efectividad de la narración de historias, Storytelling, como estrategia para la prevención selectiva del consumo perjudicial y dependencia al cannabis en menores infractores. En la gestión académica ha ocupado el cargo de vicedecana de estudios de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla desde el año 2015 hasta el año pasado. Pues esta es una brevísima semblanza de su importante trayectoria y sin más preámbulo, quiero ceder la voz a la doctora Isabel. Muchas gracias, doctora. Adelante, por favor. Muchas gracias, sobre todo por invitarme a este gran acontecimiento organizado por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología y también por la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Psicología. Bueno, pues voy a hacer una presentación en la cual pues voy a hacer un pequeño repaso, empezando un poco, porque el tema es los costos de la pandemia, los nuevos miedos sociales. Ahí quería centrarme en dos elementos. Quería conjugar los dos elementos porque evidentemente yo soy de corte más comunitario, como ya se ha podido adelantar un poco, sin olvidar el elemento o el factor más psicosocial. Voy a empezar con un pequeño ejercicio que le hice a mis estudiantes para saber qué entendían ellos o qué se le venía a la cabeza cuando de alguna manera escuchaban las palabras como COVID o pandemia. De ahí voy a presentar este pequeño resultado de ese juego de asociaciones de palabras. Luego voy a presentar unos datos, me voy a ir a la parte más macroestructural, por decirlo de alguna manera. Voy a ver dónde está, digamos, de dónde proceden estos miedos, ¿no? Utilizando o manejando datos más estructurales, más, digamos, objetivos, por decirlo de alguna manera, que evidentemente nos están condicionando nuestras vidas. Y luego vuelvo de nuevo a hacer un análisis más psicosocial, cómo estos elementos sociales están condicionando nuestras vidas, y haré un análisis más psicosocial de este proceso. Bueno, pues esa es un poco la estructura de mi presentación. Si le parece, puede pasar la siguiente presentación, porque imagino, efectivamente, muchas gracias. Bueno, pues lo primero que voy a ver es, vamos a definir, ¿no?, esta situación de emergencia actual a través de este ejercicio que hice con mis estudiantes del grado en psicología, ¿no? En la siguiente presentación vais a ver ese juego de palabras, es el resultado cuando yo les pregunté, pues, mencionarme 5 palabras que se os presenten en el momento en que escucháis la palabra COVID. Y mis estudiantes escribieron estas 5 palabras. Hice un análisis, bueno, muy básico, ¿no?, a través de la creación de la nube de palabras, mirando
la frecuencia, cuáles eran las palabras más frecuentes. Y obviamente las palabras que más peso tienen y que son las que están formando parte de esta nueva normalidad, pues es confinamiento, porque acabamos de salir de una situación de confinamiento en España, mascarilla, pandemia, y ya aquí aparece ya la palabra miedo, hay algunas emociones ya más negativas, ansiedad, pánico, aislamiento, infección, restricciones, distancia, agobio. Es decir, aquí hay un cúmulo de miedos, de ansiedades, de situaciones que realmente nos están incomodando y nos están afectando sobremanera. En la siguiente presentación vais a ver con la palabra, lo utilicé el mismo juego, con la palabra pandemia, y es igual, ¿no? Aquí ya se asocia más a enfermedad, un concepto más asociado a un criterio más sanitario, estamos hablando de una enfermedad, pero que también que nos afecta porque supone una situación de crisis que está ocurriendo a nivel mundial. Y de nuevo, las palabras muerte y miedo son palabras que están con un gran peso en el discurso de los estudiantes, están muy presentes. Incertidumbre, ¿no? Es una situación que también nos está generando estas emociones bastante negativas. Bueno, y aquí hay otras palabras: descontrol, ¿no? Hospital, pánico, tristeza, personas infectadas. Aquí en pequeñito aparece una palabra que es el nombre de Fernando Simón, que es la persona que ha estado, digamos, una forma de personificación lo que está ocurriendo, ¿no? Porque es la persona que se ha encargado de dar información de forma diaria a nivel nacional de toda la gestión de la crisis sanitaria en España, ¿no? Pues a varios de mis estudiantes, cuando aparece la palabra pandemia, inmediatamente le viene el nombre de esta persona, que prácticamente nos hemos levantado con él y nos hemos acostado con él. Está muy presente en nuestra vida. Bueno, pues, ¿de dónde proceden estos miedos? Evidentemente estamos hablando de una situación que es una emoción muy negativa, que procede de una situación, de una percepción de peligro inminente, o que ya no tanto peligro, sino que efectivamente ha causado un daño en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que está generando esta situación de malestar, de miedo, de ansiedad, de angustia, que está impactando de una forma muy intensa en nuestras vidas? Bueno, pues aquí simplemente voy a ofrecer una serie de datos macro, a nivel más macro, son datos muy genéricos, muy objetivos, pero que por sí solos tienen un gran significado para nosotros. El primer dato que hay que manejar, obviamente, es el del coste a nuestra salud. Aquí, bueno, he utilizado esta presentación en la cual pues procede la gráfica del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, donde, bueno, esta fue hace una semana cuando consulté los datos, que en ese momento estábamos ya muy por encima de los 37 millones de casos y muy por encima del millón de muertes, pero que en las últimas noticias ya hemos superado casi los 38 millones de personas afectadas por el COVID. Es decir, un país entero como Canadá. Estamos hablando de una dimensión enorme que de alguna forma no conseguimos todavía digerir lo que nos está ocurriendo. En el siguiente dato, evidentemente, esto ha hecho que muchos países se hayan tenido que movilizar, se hayan tenido que tomar medidas, a veces medidas muy drásticas, que han sido muy criticadas. Por ejemplo, en España nos ha ocurrido a nosotros, en que se tomó una drástica medida de confinamiento obligatorio, donde se paralizó un país entero y bueno, pues había muchas personas, muchos argumentos a favor y muchos en contra, pero aquí ha habido distintos estudios donde se ha visto que efectivamente esta situación o esta medida de confinamiento domiciliario ha supuesto
ha causado, realmente ha contribuido a evitar o aplanar esa curva tanto de contagios como de personas que han fallecido. Pero, claro, ¿a qué coste? Y aquí viene ya todo lo demás, todo lo que está relacionado con, ahí vemos en la siguiente presentación, donde evidentemente esto ha supuesto un gran coste en la economía. Aquí también he utilizado los gráficos que ofrecen de una forma muy visual y también que nos espanta bastante cuando los vemos, ¿no? Los gráficos del Fondo Monetario Internacional, como el gráfico de la parte de arriba es el Producto Interior Bruto de cada país en abril de 2019, podemos ver por los colores el gran cambio que ha supuesto analizando estos mismos datos del Producto Interior Bruto de estos países, que es la imagen que hemos rescatado de abajo del año 2020. En España, por ejemplo, que son los datos en los cuales yo me fijo porque nos afecta directamente a la ciudadanía, pues habíamos pasado de una situación del Producto Interior Bruto de un crecimiento del 2%, a en abril una previsión de un decrecimiento del 8%. Y hace un par de días el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a realizar un análisis y la previsión, la caída va a ser del 12% en España. Una barbaridad para todo. Y obviamente cuando nos levantamos y escuchamos estas noticias, pues todo eso genera un gran pesimismo, ¿no? En las personas, donde vemos cómo nuestra salud está gravemente afectada. Todos tenemos un familiar, todos tenemos personas conocidas o de alguna manera hemos sufrido o hemos padecido esta enfermedad, pero también nos está afectando a nuestra calidad de vida en términos económicos. También en la siguiente presentación utilizo también este mismo análisis desde el punto de vista económico a nivel de desempleo. Estamos hablando de que, por ejemplo, en España es verdad que la situación de antes tampoco era muy buena, porque en España teníamos una tasa de desempleo del 14%, pues hemos subido al 16%. Y también hace un par de días ese Fondo Monetario Internacional, que se encargan de recordarnos de que esto va a ser muy largo, pues nos han dicho que en España, para recuperar el empleo perdido, vamos a necesitar pues, por lo menos casi unos 6 años. Hasta el 2026 no recuperaremos el nivel de empleo de la situación prepandemia. Por lo tanto, si ya padecíamos un alto índice de desempleo, pues parece que vamos a tardar bastante. En cuanto a la teoría, obviamente no me quiero centrar, es verdad que muchos argumentos en pro y en contra de las medidas para controlar la pandemia se está utilizando en qué debemos de preocuparnos, si en la salud o en la economía. Yo también quería ver otros costes y en este caso, por ejemplo, he buscado otros estudios para saber hasta qué punto nos ha afectado la sociedad esta situación de esta pandemia. Y aquí hay un reciente estudio muy interesante también del Fondo Monetario Internacional en el último número publicado sobre perspectivas de economía mundial, donde han hecho un interesante trabajo examinando a través de la movilidad por Google en la situación de prepandemia y ahora en la situación actual de pandemia, para saber, bueno, los movimientos que se registran a través de Google, en qué medida esos movimientos se ha producido un descenso tras el brote, ¿no? La crisis sanitaria. Comprobaron cómo en el primer gráfico que veis en la parte superior de vuestra izquierda, comprobaron cómo los países que adoptaron
una medida de confinamiento obligado, es decir, por ejemplo, España, que se dictaminó el estado de alarma a principios de marzo, pues eso tuvo un impacto significativo en la reducción de la movilidad. Aunque bien es cierto que ese impacto de reducción del 20%, a los 5 días empezó de nuevo a recuperarse esa movilidad. Pero también es cierto que muchos otros países en los que no impusieron medidas de confinamiento obligado, las personas que de alguna manera, por los mensajes que luego voy a comentar, por las informaciones, por lo que experimentaban, por lo que vivían, por las noticias, pues decidieron de forma voluntaria, o hemos decidido, porque nos implicamos todos en esta situación, todos estamos participando en este fenómeno, no lo vemos desde fuera, sino que lo estamos viendo desde dentro porque lo estamos sufriendo, pues hemos decidido confinarnos o hemos decidido reducir nuestra movilidad. Ya no vamos de una manera tan alegre, ¿no?, a los sitios que solíamos ir, ya hemos dejado de visitar a nuestros familiares, aunque nadie nos dice que no lo hagamos, hemos dejado de frecuentar a los amigos, a las amistades, hemos evitado cualquier situación que implique el desplazamiento de nuestro lugar seguro, que es nuestro hogar, ¿no? Y eso se ha comprobado, ¿no? Como se ha visto que también ha tenido unas implicaciones. No era obligado. Pero en este informe es muy interesante porque se ha visto cómo esto ha afectado de forma diferente, según, pues, por ejemplo, a nivel de la situación económica de cada país. Los países más importantes de la movilidad voluntaria y no tanto del confinamiento. ¿Qué? Evidentemente, las personas que han optado por ese distanciamiento voluntario, teníamos la posibilidad, por ejemplo, de poder seguir conectándonos con nuestra familia desde nuestras casas, porque tenemos esa posibilidad o ese recurso con las nuevas tecnologías. Hemos podido continuar con nuestros trabajos desde nuestras casas y, por lo tanto, en otros países esto no se ha visto. ¿Por qué? Porque no es posible, no era accesible para las economías con menos recursos. También se ha visto en este estudio muy interesante que muestra cómo esa reducción de la movilidad se ha visto con mayor claridad en determinados grupos de edades. Por ejemplo, la gente más joven. Lógicamente se le ha afectado más esta reducción de movilidad. Las personas más mayores, digamos, ya partían de una situación de movilidad reducida, que evidentemente también ha bajado, pero en el colectivo más joven, de la situación anterior a la actual, el impacto ha sido mucho mayor. Bueno, por lo tanto, esto ha tenido un claro efecto en la sociedad. Tomando como referencia la movilidad, pues todos podemos saber qué es lo que implica, ¿no? Implica la reducción de los contactos, implica la reducción de nuestras redes sociales, que los psicólogos y las psicólogas nos hemos esforzado por señalar los beneficios en la salud, el estar con las amistades, el estar con la familia, todo eso pues se nos ha ido de la noche a la mañana y ahora se ha convertido en una situación de riesgo. El estar con la familia resulta que ahora es una situación de riesgo, es decir, que ahora empezamos a manejar mensajes muy ambivalentes que están desconcertando a la sociedad. También quería centrarme en los costes, obviamente, en la salud mental. Ha habido un estudio reciente por parte de la OMS, en la cual ha analizado el impacto del COVID en la accesibilidad a los servicios de salud mental. Y bueno, pues los datos están ahí. Yo simplemente os cito este estudio que lo tenéis disponible en su página web. Es verdad que el estudio puede tener muchas limitaciones porque se basaba en las encuestas a personas concretas, representantes de cada país, para recopilar información. Pero bueno, la encuesta me parece que se entrevistaron
alrededor de unos 100, creo que eran unos 128 países los que realizaron este estudio. Bueno, aquí lo que se ve con claridad cómo los servicios sanitarios también se vieron de alguna manera perturbados, ¿no? Es la palabra que podíamos decir, ¿no? Se vieron alterados. Muchos de estos servicios se cerraron prácticamente. En la gran mayoría es verdad que se cerraron de una manera presencial, sino que el servicio se podía prestar de una forma telemática. Y algunos de ellos sí que se cerraron totalmente. En la siguiente presentación, bueno, y aquí, bueno, la anterior, por ejemplo, los que se mantuvieron eran esos servicios de prestación asistencialista en contextos más hospitalarios, pero los servicios de base comunitaria prácticamente se cerraron. Por lo tanto, había un gran colectivo muy vulnerable que, además de los costes económicos, no tenían esta provisión de ayuda que en ese momento era y es muy necesaria. También, en la siguiente presentación, también, bueno, no se trata de centrarme aquí, pero se veían como determinados servicios, sobre todo aquellos en los contextos más educativos, en los colectivos más vulnerables. En mi contexto donde estoy trabajando, en la atención a la drogodependencia, prácticamente estos servicios de forma muy significativa en muchos países se tuvieron que cerrar, ¿no? Cuando más se necesita. Es verdad que también en el campo de las adicciones, que no lo he metido aquí, hay que tener un poco, hay que guardar en cuarentena, por decirlo de alguna manera, los resultados actuales. Cuando leemos algunos estudios nos dicen que se ha incrementado, por ejemplo, las tasas de consumo de alcohol, pero otros estudios que, por ejemplo, han utilizado las aguas residuales para ver, bueno, el nivel de toxicidad de esas aguas, han dicho que no, que la reducción del consumo de alcohol, por ejemplo, ha bajado. No lo sabemos. No podemos decir hasta a la fecha en qué medida ha afectado en aspectos como el consumo. No conozco estudios, pero que son muy contradictorios. Y bueno, pues todo esto, ¿cómo nos está afectando? Ahora voy a ir al terreno, a lo psicosocial, ¿no? Y desde el punto de vista del estrés, evidentemente, podemos definir la pandemia, podemos definir esta situación de crisis sanitaria como una situación que nos ha ocasionado un enorme cambio en nuestra vida. Los modelos de estrés, precisamente, el primer factor, si pasamos a la siguiente presentación, que lo resumo todo, el primer factor que de alguna manera es el que supone la valoración, en la evaluación de que existe una demanda de nuestro contexto y del que no tenemos capacidad de respuesta, esa demanda proviene porque la situación ha cambiado. ¿Y a qué nivel? ¿A qué nivel ha cambiado? Principalmente, por ejemplo, el confinamiento. Esto ha supuesto un cambio brutal para muchos de nosotros. El distanciamiento social también ha supuesto un cambio brutal para nosotros, porque ¿quién de vosotros ahora no siente miedo cuando se acerca a alguien y se te acerca sin la mascarilla? Por ejemplo, en España, el uso de la mascarilla es obligada, pues cuando vemos a alguien que viene sin la mascarilla, nos entra un poco de ansiedad, ¿no? Del contacto con estas personas. Antes, eso, vemos, lo he comentado con mis compañeros, vemos una película donde las personas pues se están abrazando y nos ocasiona un poco de ansiedad también, como diciendo, ya como extrañeza, ¿qué están haciendo? ¿No? Como si de sorpresa. Han cambiado nuestros hábitos, en nuestra propia identidad social ha habido un cambio en nuestra identidad social, se han generado nuevos grupos sociales, los que hemos padecido el COVID de los que no lo hemos padecido, los sintomáticos de los asintomáticos, los que nos creemos la pandemia de los que no nos creemos la pandemia, es decir, nos estamos ubicando en nuevos grupos sociales. Esta situación de cambio, evidentemente lo podemos ver como una situación, como una oportunidad. Todo el mundo dice, bueno, los miedos, a veces el miedo es bueno
porque te prepara para el cambio, te prepara para ver, bueno, dónde están tus fortalezas y qué podemos hacer para seguir avanzando. Pero es que la situación actual, el siguiente factor para ver el grado de intensidad de que es una situación verdaderamente estresante es la deseabilidad. Evidentemente, un cambio, si es deseable, ahí lógicamente lo podemos ver como una situación que nos genera una oportunidad, un reto en nuestra vida sobre el que podemos ver hasta qué punto podemos dar de nosotros mismos y hasta qué punto podemos aprender de la situación que estamos viviendo. De hecho, muchos de nosotros nos hemos aferrado, digo yo, a un cierto optimismo ilusorio porque hemos intentado ver el aspecto positivo. Bueno, pues el aspecto positivo, las nuevas tecnologías. Otro aspecto positivo es la solidaridad entre los vecinos, ¿no? Otro aspecto positivo es que cuando hemos estado confinados, pues de alguna manera hemos intentado ayudar a nuestros vecinos, a aquella que no podía salir de las calles, de su casa, pues le he intentado ayudar para que de alguna manera pudiera poder ayudarle a comprar la comida y esa persona no tuviera que salir. Es verdad que han salido todas estas respuestas de solidaridad. Pero es que la situación, por lo menos en España, veíamos que podía acabar en un momento determinado y que podía recuperarse. Pero es que resulta que no nos estamos recuperando, que las noticias cada vez nos están diciendo que esto está conllevando una serie de costes sociales, costes en salud, la pandemia sigue creciendo, ahora está afectando a nuestras familias de forma más directa, está afectando a la economía, es decir, es una situación realmente que nos está impactando y que no la deseamos de ninguna de las maneras porque está suponiendo grandes costes a nuestra vida. Pero la intensidad sube. ¿Sube por qué? Por la impredictibilidad. Es decir, aquí la propagación al principio parecía que estalló en China, que se iba a quedar en los países tradicionalmente, digamos, los que padecían este tipo de pandemias, pero se ha propagado y ha llegado a nuestras casas. También es impredecible porque no sabemos cuándo va a acabar. Esta situación de incertidumbre nos genera mucha ansiedad. Si hace unos días había visto que eran 37 millones de personas afectadas, ahora he vuelto a conectarme y ver las tasas de contagio y veo que sigue creciendo. Por lo tanto, no sabemos cómo van a... cuándo va a acabar y en qué medida esta situación se va a acelerar o desacelerar, ¿no? De alguna manera nos está costando bastante. Y el siguiente factor, sobre todo, es que es determinante en la controlabilidad. Es decir, es una situación que vemos que es de difícil control, porque todavía no hay tratamiento médico, porque todavía no hay vacuna, porque estamos pendientes de los resultados de esas pruebas, estamos viviendo en directo las investigaciones sobre la vacuna. Estamos viviendo en directo, pues, cómo se avanza, cómo se retrocede. Están entrevistando a personas, sujetos experimentales de esas vacunas, es decir, que unas situaciones completamente novedosas, pero no hay tratamiento. Por lo tanto... 2 minutos para concluir, doctora Isabel, por favor. Pues termino. No podemos controlar esta situación. Por lo tanto, bueno, pues es una situación realmente incontrolable. Bueno, pues ya avanzo en la siguiente, porque quería detenerme en qué medida esta situación nos está afectando. Y ahí es muy interesante, simplemente lo voy a dejar ahí, porque yo creo que hay estudios que quiero citar porque son muy interesantes. Desde el punto de vista más psicosocial, a veces en estas situaciones de incertidumbre necesitamos darle forma, darle una imagen, conceptualizarla, entenderla, porque necesitamos actuar, necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer ante ello. Ahora, en la siguiente presentación podéis ver, por ejemplo, ¿no? Empiezo con esta cita, ¿no? Nos levantamos todos los días y vemos por ejemplo, este titular que señala: la OMS avisa que cuando los gobiernos difieren la gente muere. Bueno, claro, evidentemente cuando nos llega este tipo de mensajes
tratamos de entenderlo, tratamos de conceptualizarlo, tratamos de asimilarlo, acomodarnos a ello. Aquí quería citar algunos estudios y muy interesantes desde el ámbito de las representaciones sociales, como ya ha habido algunos trabajos donde se está viendo cómo desde el estudio de las representaciones sociales podemos ver cómo las personas, los colectivos, estamos asimilando esta situación, cómo nos está impactando y de qué manera, evidentemente, dependiendo de dónde proviene esta información, nos está afectando de sobremanera. Avanzo muy rápidamente en la siguiente presentación, porque el análisis y las representaciones sociales ahora mismo creo que es un campo muy interesante, porque estamos en un momento donde hay mucha información, es decir, un campo emergente, la pandemia, donde se está facilitando mucha información, pero muy dispersa, donde a veces nos obliga a centrar la información en determinados aspectos, dependiendo de quién le interese y de cómo nos interese, donde hay una presión a la actuación, es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿A quién me tengo que dirigir? ¿O a quién le tengo que hacer caso? ¿Quién son las personas? ¿Dónde está la verdad de esta situación? Así que, bueno, pues simplemente creo que es un campo interesante desde el punto de vista de las representaciones sociales, porque, por ejemplo, se ha hecho análisis como al principio los estados, los gobiernos, utilizaban el símil del guerra al COVID para que las personas de alguna manera tomaran conciencia de que estamos en una situación realmente preocupante y que para obligar, para ejercer esa presión, pues se utilizó ese símil. También en el campo de la economía me ha llamado la atención cómo han utilizado la expresión de el gran confinamiento, ¿no? Para asemejarlo al nivel de la Gran Depresión, ¿no? Por lo tanto, lo que podemos, a través de los medios de comunicación, pues sin darnos cuenta, estamos generando una representación social que en muchos casos entran en colisión con representaciones sociales en función de los colectivos. Por ejemplo, los negacionistas, ¿no? Buscan la información que les interesa para validar su actuación de ir en contra de las medidas de protección social. O todo lo contrario, ¿no? Aquí se ha utilizado mucho el término de la policía de balcón, que eran las personas que teníamos miedo de romper las reglas y que teníamos tanto miedo al virus que nos hemos erigido como los policías para controlar a aquellas otras personas que se saltaban las normas, ¿no? Y nos hemos dedicado a grabar con nuestro móvil, a darle difusión a través de las redes para señalar al otro que estaba rompiendo esta regla. Bueno, pues todo eso, el campo de las representaciones sociales, nos puede ayudar a entender ese tipo de comportamiento dependiendo de cómo procesamos esa información. Y ya para terminar, pues simplemente tenemos que trazar un nuevo rumbo hacia un horizonte que ya conocemos, volver a disfrutar de esas fotografías que de alguna manera he recopilado de la página web Pisabyte, donde, bueno, pues estas situaciones que antes quizás ahora lo vemos con gran añoranza, ¿no? De cuándo podremos volver a disfrutar que los niños puedan ir al colegio y puedan jugar juntos y no estén separados con 1 metro de distancia, el tocarnos, que no nos crea ansiedad, el disfrutar de nuestras personas mayores, ¿no? Que no nos crea ansiedad por el temor de que podamos contagiarlos. Así que yo creo que ahora el reto está en volver a ese horizonte conocido. Muchas gracias y disculpar por haber sobrepasado un poquito el tiempo. Muchas gracias, doctora Isabel. Me parece que muchas de las cosas que has dicho tienen un sentido bastante fuerte, importante, y que esto impacte de una manera también importante en nuestro aprendizaje es pues parte de lo que estamos buscando en este webinar. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, de forma inmediata quiero comentarles que también está con nosotros la doctora Graciela, de quien presentaré una brevísima semblanza de su exitosa trayectoria profesional. Ella es la doctora Graciela Aurora Mota Botello, es doctora en Filosofía y maestra en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM,
Ella es coordinadora del Programa Universitario sobre Patrimonio Cívico, Cultural y Combate a la Pobreza. Además, es directora y editora en jefe de la revista de investigación multidisciplinaria sobre patrimonio en la Universidad Nacional Autónoma de México, con el enfoque de economía cultural y educación para la paz. Es investigadora titular del posgrado, adscrita al posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es especialista en educación ciudadana, en planes de gestión local, en toma de decisiones estratégicas y culturas de la participación negociada, basada en el desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas. Ha desarrollado un perfil amplio e interdisciplinar, dedicando su vida a la educación y a la cultura, a la promoción del talento, difusión, soporte y desarrollo de la innovación en México a nivel gremial, científico y, por supuesto, profesional. La doctora ha sido ponente y conferencista en más de 800 eventos nacionales e internacionales, autora de más de 260 publicaciones especializadas. Destaca, entre muchas otras cosas, su pertenencia a 15 comités editoriales, a 16 sociedades especializadas, profesionales todas ellas, sus 5 modelos participativos de intervención social, aunado a su modelo de vinculación universitaria sobre el itinerario del saber y la cultura, con el programa sobre la ciudad del saber, cuyo liderazgo es a nivel continental. Ella también es miembro internacional del ICOMOS desde el 2004 y expresidente del ICOMOS mexicano, que fue presidente de 2015-2018. Actualmente pertenece la doctora al Comité Científico Internacional de Patrimonio Inmaterial, al Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos de manera específica, OCDE-HRBA, y al Grupo Regional de las Américas. Recientemente, la doctora coordinó el taller interinstitucional sobre gestión de bienes patrimoniales, centrada en la planificación participativa, basado en derechos y compromisos culturales, junto con la Facultad de Arquitectura, el PUEC y la Coordinación de Humanidades de la UNAM, el Centro de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Facultad de Arquitectura y de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como las Secretarías de Cultura y Turismo de los estados de Morelos y Puebla, en colaboración, discúlpenme, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues esto, repito, es una brevísima semblanza de la trayectoria bastante importante y bastante grande de la doctora Graciela, que como siempre es un placer escucharte y aprender de ti, querida amiga. Así es que adelante, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Pues antes que nada, déjenme decirles que estoy encantada de estar con ustedes y sobre todo agradecer a los organizadores de esta serie de mesas, ¿no? O sea, qué mejor haberme seleccionado para participar en la mesa de los miedos sociales. Muy especialmente quiero felicitar al maestro Juan Grapain, al doctor Antonio Tena, a la doctora Patricia González y a mi queridísimo Raimundo Calderón, pero también pues institucionalmente al CENEIP y a la FIAT, que sé todo lo que han estado trabajando para lograr esta excelente gestión. ¿Qué decir de todo el comité organizador, unido todo el equipo técnico, que vaya que es complejo hacer una logística a nivel continental, pero lo que es importante es que finalmente de este lado del charco, pues estamos todos reunidos ahora como un auténtico mosaico pluricultural en nuestra región central, conurbada en el tema del territorio mexicano originalmente unido por el maíz. Así que es un gusto. Isabel, te felicito. He aprendido muchísimo de tu presentación. Y bueno, pues qué bueno que yo, retomando lo que tú pusiste, pues yo también, un poquito también con mi perspectiva un poco filosófica, quiero dar inicio a esta plática. Les voy a pedir que ustedes vayan proyectándola o yo soy la que tiene aquí el comando o cómo le hacemos, chicos. Ya está en la pantalla tu presentación, querida Chelita. Ya está. Ok, perfecto. Pues entonces avanzamos. Y bueno, les quiero leer esta leyenda sufi. Quizá algunos de ustedes la conozcan. Andaba el derviche Sinué paseando por el bosque cuando se encontró con la peste.
Sorprendido le preguntó, ¿y a dónde vas tan deprisa y blandiendo la guadaña? La peste le contestó, a Bagdad. Voy a matar 10,000 personas. ¿Y ya lo sabe la muerte? La primera en saberlo es ella, respondió la peste. Después de un tiempo, la peste volvió a encontrarse con Sinué y muy enojado el derviche le dijo, me mentiste, dijiste que matarías a 10,000 personas y mataste a 100,000. Y la peste respondió, yo no mentí, maté a 10,000, el resto se murió de miedo. Y se escuchó susurrar en el bosque, se los llevó el miedo. ¿Por qué quise empezar así? Pasamos a la otra, por favor. Pues porque evidentemente en la pandemia lo primero que se rebota es el escenario de la alteridad. La desconfianza, la incertidumbre desborda el elemento del otro. Y frente a esto, la pandemia empieza a reconfigurar toda la vida social, individual, colectiva, cívica, pública, pero sobre todo el marco del otro rebota. Como nunca, por eso quise irme a la etimología, el encuentro que tiene que ver con el en contra o también la posibilidad de salir al encuentro. Lo primero que brota es el escenario de la desconfianza porque se convierte no nada más en el prójimo, sino también el enemigo invisible que anida en uno mismo. Y esto va más allá de una psicología individual y de una psicología colectiva. Creo que como nunca empezamos a encontrarnos con nuevos escenarios. Pasamos, por favor. Me fui a mis padres filosóficos y es importante ver qué decía Aristóteles del miedo. ¿Qué es el miedo? Y nos dice, bueno, pues es toda afección del alma acompañada del placer o del dolor, como advertencia del valor que tiene para la vida o las necesidades el hecho a la que se refiere la afección misma. O sea, empezamos a tocar con lo más importante, con lo más originario de nosotros mismos, puesto que el miedo conduce a una agitación producida por la perspectiva de un mal futuro, el futuro incierto que puede incluso producir la muerte o el dolor. En este nivel, pues diría ya Aristóteles en la retórica, no se temen todos los males, sino solo aquellos que pueden producir esos dolores que uno lo sabe y que nos destruyen de una manera inmediata e inminente. Por eso me fui a mi padre Heidegger, por supuesto, y ¿qué es el temor? ¿Qué es el miedo en Heidegger? Y es interesante porque a partir del pensamiento contemporáneo, el horizonte del miedo justamente tiene que ver con el escenario del sujeto colectivo, el sujeto en el mundo, ya no el sujeto de razón y cognosciente, que nos dice, lejos de ser un simple fenómeno que acompaña al sujeto cognoscente, al sujeto carnesiano, al sujeto de la razón, la afectividad es un modo de ser constitutivo de la existencia arrojada a las propias vicisitudes, a las propias probabilidades. Entonces, no solo surge el miedo, la afectividad se convoca y se conduce como un tema central para empezar a decirnos que el temor es también aquello que abre la posibilidad de siempre estar pendiente de cuidar. El tema del riesgo y de la finitud que hemos querido negar ante la sociedad de públicos bombardeada de información se centra de la manera más radical en el ámbito de esto que es la muerte, la finitud y las posibilidades de vivir en peligro. Por tanto, la necesidad de que nos cuidemos y cuidemos al otro. Pasamos, por favor. En este marco, si bien nos dice Heidegger, lejos de ser en la forma del miedo el estar arraigado en los hechos amenazantes que conducen al escenario del mundo, gracias al miedo, es justo la posibilidad de preguntarnos por el mundo y por nosotros mismos. Mínimamente aprender a ver
más allá de las noticias, de los rumores y una serie de efectos perversos o no, en términos de la comunicabilidad brutal de noticias tan fuertes como son las que hemos tenido que vivir y leer y compartir en los videos todos en esta pandemia. Sin embargo, es el momento de preguntarse por el mundo. Pasamos, por favor. Frente a esto, ¿desde dónde vamos a preguntarnos por el mundo? Yo he encontrado un escenario sumamente interesante en México, puesto que no estamos viviendo cualquier momento en México. Y todo mundo hemos aprendido a ser muy criticones, pero no hemos aprendido a ser necesariamente críticos. Entonces, ¿desde dónde nos criticamos o desde dónde nos preguntamos frente a una situación tan fuerte como ha sido la pandemia? Pasamos, por favor. Bueno, yo diría que la pandemia trajo consigo el espejo de la propia circunstancia. Y no puedo olvidar esta maravillosa frase de Ortega y Gasset que nos dice, uno es uno y su circunstancia. Y la circunstancia que de manera peculiar estamos viviendo en México no es cualquier circunstancia. El asunto fuerte es que el SARS llega sacudiendo un escenario muy fuerte que 3 años antes había provocado mucho miedo y que son los sismos del 2017. A partir de ahí viene un cambio de gobierno radical. Un cambio de gobierno que empieza a trastocar mucho de las instituciones y en la peculiaridad específica de la salud empieza a devastar todo la institucionalidad del sector salud. Frente a eso, igual que todo el mundo, por más o menos empezamos a ver que las cosas vienen de China, que ya mero están allá, incluso hubo un manejo de la noticia diciendo el SARS es ideológico, eso solamente impacta a los países del primer mundo, a nosotros no nos va a tocar y a los pobres menos. O sea, cuando uno empieza a ver la forma como todo esto fue entrando y junto con ello el miedo, porque era importante conocer la magnitud de los efectos, efectivamente la credibilidad o la falta de credibilidad habría uno de los temas más importantes en este momento y que era el rediseño de las relaciones sociales tras un bombardeo terrible de asimetría sociocultural, la gestión de la desigualdad totalmente irrumpiendo sobre la base ideológica del estereotipo, porque el otro es el enemigo. En medio de eso llega la COVID. Y frente a esto, lo único que les puedo decir es que la profundidad, el impacto de la vulnerabilidad cuando empieza a ser un ascenso multiplicado a nivel de las estadísticas que vamos viendo de los contagiados, de los no contagiados, oficialmente se opta por una manera de evaluar las estadísticas sin hacer pruebas. Hay un bombardeo científico, todos los secretarios de educación, de salud, diciendo, no, tenemos que hacer pruebas, tenemos que evaluar la magnitud para saber más o menos hacer un atlas de riesgo. Todo eso empieza a ser trivial ante una respuesta de nosotros tenemos otros datos, aquí no hay problema. ¿Y a dónde voy? El tema de la confianza que ya inicialmente yo había planteado es justo lo que empezamos a ver. El COVID no es un tema ideológico, el COVID mata. Y no solo mata a los ricos, a los blancos, a los negros o a los pobres, mata a todos. Tenemos que asumir cierto tipo de hábitos. Si esto, además, nosotros lo vemos en el horizonte tradicional en México que se tiene en relación a la muerte, léase, a mí la muerte me pela los dientes y me la como en calaveritas y pan de muertos. Imagínense esto frente al COVID que empieza a emplazar justamente una semana después de haber tenido una maravillosa manifestación de las mujeres, terrible porque han estado aconteciendo temas muy serios de feminicidio en México y una condición que explotó justamente en esa manifestación,
Una semana después, en pleno marco de un deterioro incontenible social de las relaciones sociales, a nivel de las familias, a nivel de la violencia, etcétera, explota la COVID y nos vamos al confinamiento. Vaya que empezamos a vivir los fantasmas, y no nada más de la interioridad frente a lo anormal, sino era verdaderamente los fantasmas de un mundo que no sabíamos a dónde nos iba a llevar. Pasamos, por favor. Frente a esta falta de confianza, frente a este escenario de disrupción tan sólido, pues yo también puedo entender que México, y disculpen aquí las faltas, pero ante la presión de poder mandar el PowerPoint a tiempo, hoy que me di cuenta estaba yo ya viciada, ya no vi las letras, así que no es siempre, sino es siempre lo que quiero decir aquí. Y es cierto, México es un país resiliente. No nada más ha sido un país en el cual una ciudad se ha levantado sobre otra, ese es el origen de México Tenochtitlan, sino además de esto, hemos ido siempre encontrando un elemento al principio de solidaridad, pero que nos va llevando a desarrollar y aceptarnos como resilientes. Así que en efecto, el miedo es lo que salva, pero cómo lo estamos enfrentando, y yo diría también como psicóloga, afrontando. Pasamos, por favor. Me quise ir a la literatura, soy un amante de la literatura, y frente a esto es interesante ver los relatos tan dramáticos del miedo en Occidente de Jean Delumeau. Y es interesante ver cómo a partir del impacto de esta peste negra que acabó con tantos mitos y no nada más con tanta gente, fue uno de los elementos cruciales para pasar a otro orden del pensamiento. Y es interesante ver, entonces nos reflexiona el autor, que el milagro de la civilización ha vivido a todos esos miedos sin dejarse paralizar. El asunto es, frente a la parálisis, siempre hay algo que salva. Y finalmente, el hombre al terminar este miedo en Occidente se sobrepone a sí mismo por el paso a una nueva inteligencia, por propia voluntad, por su asunción del riesgo y de la aventura. Es muy bonito leer esto, pero podríamos decir que este no es el momento de esa crisis hacia la cual pasamos al orden de la revolución industrial y a la modernidad. No podemos entender eso. Estamos en plena convulsión del calentamiento global, y en el caso de México, no nada más del calentamiento global, sino del calentamiento social. ¿Y qué es lo que esto nos lleva? Si bien por un lado el COVID nos trajo el confinamiento, y frente a eso era sorprendente ver que empezaban a cantar los pajaritos, que empezó a llegar la primavera, que las flores florecían, que las cuestiones a nivel de la vivienda con la que uno compartía, estos marcos de solidaridad que dice Isabel, empiezan a salir. Por el otro lado, la ciudad vacía. Pasamos, por favor. Pasamos a la otra. Y frente a esto, el tema de la ciudad era extrañísimo. Les quiero decir que en México es una de las megalópolis, o yo diría la megalópolis, yo no sé qué más trágica, pero sumamente compleja. La multiplicidad, cuando uno hace estudios de quién es el otro, qué es el espacio público, lo único que uno empieza a ver es los otros, los otros, los otros, los muchos, gente, gente. Pues esa ciudad de repente se vació. Y así como Camus habla en La ciudad de Orán, allá en Argelia, de esta falta de reflexión que te da la ciudad porque estás sumergido, ¿no?, en el mundo de los demás, de repente empieza a vaciarse, y es el tiempo en donde uno ya tampoco encuentra el tiempo del morir. Es un extraordinario libro, se los recomiendo por supuesto, pero finalmente en este adormecimiento de la ciudad, ¿qué es lo que subyace? Pasamos por favor al otro. Esa vieja ciudad en donde subyace el encuentro con el otro, o el anhelo del encuentro, pues ahora lo tenemos suplido con las nuevas tecnologías, los chats, los memes, los videos, etcétera. Pero, ¿qué pasó con la ciudad? ¿En dónde quedó el encuentro, la avidez de novedades, las asimetrías?
Es interesante que nuestras autoridades, porque algunos son machos, otros son muy machos, o lo que fuera, no se ponían, no dejen las mascarillas, los tapabocas, y se ridiculizaba, porque además era la doble información permanentemente. Frente a estas asimetrías, créanme que el miedo pervive, no pervivió, pervive, porque en medio de esta avidez, efectivamente, el desbordamiento brutal de la economía de un país que no encuesta a la gente de la calle, encuesta a la gente que está viviendo en su casa, y las estadísticas de la vida en la calle cada vez se multiplican, pues consideramos que es un tema sumamente complicado. Pasamos, por favor, al otro. Frente a esto, nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuál es esta perspectiva histórica que genera sentimientos tan variados en las personas? Por un lado, puede sacar lo más íntimo de ellas, lo más benévolo, pero también lo más perverso y maligno. Por ponerles un ejemplo, estaba convulsionado el sistema de salud, entonces se mandó traer los equipos de Cuba, de médicos, a México, cuando se había quedado casi desolada la institución de la salud. Entran los equipos médicos de Cuba, que no necesariamente eran médicos y tampoco sabían qué hacer, en una condición hospitalaria, con una enorme confrontación a nivel institucional y administrativa, con una falta de dignificación en los espacios de salud, que empezó a generar una condición brutal al interior del personal médico. No nada más a través de síndromes como el burnout, sino también era muy interesante la estigmatización entre ellos, el recelo, y frente a esto era brutal a la hora que salían de los hospitales para trasladarse a sus casas. Empezaron a darse agresiones muy serias, sobre todo a las enfermeras, a la gente que veían de blanco, la atacaban las personas. Entonces, bueno, es cuando uno dice, bueno, ¿en dónde estamos? Pues estamos en un universo de enorme violencia y una enorme confrontación en donde el otro era el enemigo. Precisamente esta condición de perversión, además pues de esta sociedad enmudecida y hablada, yo diría colectivamente, hablada desde los otros que nos transmitimos chats. En medio de este enmudecimiento, la disrupción brutal a nivel de lo que están viviendo aún las familias, las personas especialmente vulnerables y confinadas, indudablemente ha traído un incremento de su vulnerabilidad. Pasamos, por favor. Podríamos decir que, al igual que en otros países, esto es una nota muy reciente, del viernes pasado, pues nos dicen, ¿no? O sea, en esta encuesta, pues los 5 ponderadores que están afectando la calidad de vida de los mexicanos son el dolor, la ansiedad, la depresión y cómo estos están afectando la vida cotidiana. Pasamos al otro, por favor. Aquí lo podemos ver muy brevemente, o sea, el efecto del dolor, el efecto de la ansiedad, en el desconocimiento de lo que es el COVID, frente a la sugestión y el miedo, frente a decir, híjole, tengo gripa, no, ya me dio COVID, ahora que ya el COVID se junta con la influenza, bueno, es el peor de los mundos posibles. Imagínense todo esto, cómo va permeando frente a aquel que no trae tapabocas, no nada más no trae mascarilla, no trae tapabocas porque a él no le pasa nada. Pasamos, por favor. Morir en México. Es importante que, si bien estos ya son datos de hace semana y media, ahorita ya vamos más o menos en términos de defunciones por los 86,000 casos, pero ahora resulta que están cambiando de método de encuesta y hay muchos más de los que se había pensado. Además de eso, hay más defunciones, hay más sospechosos y ¿cómo lo sabemos? No lo sabemos. Es muy interesante cómo, sobre todo por la UNAM, verdaderamente yo, orgullosamente UNAM, fue algo impresionante la reacción de la universidad, abriendo inmediatamente los canales, comunicación, haciendo pruebas, todos aquellos que tuvieran síntomas o cualquier cosa que acudieran a las instituciones, puesto que en la disrupción de la información no se sabía por dónde iba.
Frente a esto, el incremento de los feminicidios, del homicidio, de la desaparición, de los secuestros, ahora los fraudes telefónicos, etcétera, y la multiplicación de meses de gobierno que sigue diciendo que tienen otros datos, negando los impactos, llegando a un franco momento de incertidumbre, de falta de gobernabilidad o de poca gobernanza. Pasamos, por favor, al otro. Frente a esto, la presencia concreta de la muerte. Es interesante, hoy me estaba acordando, yo igual que Isabel, les pedí a los alumnos, nosotros veníamos saliendo de una huelga tomada por un grupo de mujeres, la Facultad de Psicología estuvo tomada 4 meses, y pues no se podía hacer nada, y frente a esto llegó el COVID. Entonces, pues los alumnos estaban desesperados, y esto fue algo que incluso incrementó la situación de miedo. Entonces, cuando empezamos a volver con ellos, porque además no debíamos de romper la huelga, pero no debíamos abandonarlo, sobre todo por esto, pues fue interesante todo lo que pasó, puesto que al menos en lo personal yo les dije, bueno, pues me hacen sin el verbo ser y estar un ejercicio de cómo vivo mi muerte, así, en primera persona, pero sin el verbo ser o estar. Fue algo muy bonito, el relato lo tenemos publicado en la revista número 18 y la verdad se los recomiendo, está hecho por alumnos de la Facultad de Psicología, pues haciendo reflexiones. Desde ahí es importante esta sensación de muerte, de guerra, de boicot, la presencia concreta de la muerte y por si fuera poco, tembló. Entonces yo creo que ahí sí se exacerbó la sugestión, la sensación de parálisis. En lo personal yo estaba dando clases y es la primera vez que yo, que siempre soy muy valiente en los sismos, me troné, y frente a eso, pues me troné, pero junto con todos mis alumnos, pues tuvimos que salir todos adelante. 2 minutos para concluir, doctora. Para concluir, entonces, pasemos a la última. Vamos a las últimas, por favor. Estos son los escenarios, la muerte por todos lados. Vámonos muy rápido, ya nada más para hacer un popurrí de fotos, la soledad institucionalizada, muertos que ya no tienen cara, muertos que te entregan una bolsita con el muerto, el Estado adentro de nosotros. Vámonos, terminemos con esto, terminemos, por favor, pasen la otra. El placebo del caos, ¿no? Y finalmente la negación, pasamos, por favor, que tiene que ver con lo mismo. Es el escenario del deterioro, las nuevas demandas y sin embargo la resiliencia. Considero que el morir en México nos ha traído nuevas demandas, creo que hay todo un mundo muy optimista, estamos totalmente desarrollando programas en lo personal junto con el CENEIP, pasamos por favor. Estamos frente al marco patético que les acabo de platicar, pasamos por favor, vámonos a la última, yo creo ya no tiene caso, que tiene que ver, redundar sobre lo mismo, pero lo que es importante es el miedo a que ahora la tecnología nos viva como nunca, porque ahora estamos trabajando 18 veces más, pero bueno, lo importante es que estamos vivos y el marco resiliente es importante porque si bien no estamos en la resiliencia, estamos en la adaptación, estamos en una readaptación a circunstancias diferentes. No estamos siendo resilientes aún. Considero que los verdaderos problemas, vámonos adelante, están por venir. Y ahí los psicólogos tenemos que decir quiénes somos. En el caso de México, los psicólogos han estado gestionando la Ley Federal de Salud, frente a 20 años de rezago, de no estar en los hospitales, frente a 20 años en los cuales la profesión no ha podido volcarse. Creo que en términos de nosotros ha sido una gran enseñanza y una gran posibilidad de sacar a la psicología adelante. Y pues aquí estamos. Muchas gracias, es un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Graciela Mota, nuestra querida doctora Chelita, pilar indiscutible del CENEIP y de muchas otras cosas, pionera de la psicología en México. Y como podrán darse cuenta, bueno, con una experiencia urbana importantísima en un sector donde creo que los psicólogos debemos incidir cada vez con mayor fuerza. Como siempre, mi estimada Chelita, un placer escucharte y aprender de ti. Muchísimas gracias. Pues ahora continuamos. Vamos a cerrar con broche de oro este excelente panel con
un par de conferencias fantásticas que espero que, estando de acuerdo conmigo, vayamos tomando notas para poder ir haciendo preguntas, que al final, repito, vamos a tener la oportunidad de regresar con cada uno de nuestros ponentes para poder responderles, y que me parece que es una estrategia muy adecuada de generar este diálogo con ellos. Pues enseguida, en este panel FIA, para hacer el cierre, repito, con broche de oro, vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Nelson Molina Valencia, desde Colombia, quien, bueno, pues voy a presentarles una semblanza, igual que en el caso de nuestros anteriores ponentes, muy breve, de una trayectoria bastante importante de actividades profesionales en su carácter de psicólogo. Él es psicólogo por la Universidad de los Andes, él es especialista en opinión pública y mercadeo político de la Pontificia Universidad Javeriana, máster y doctor en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor asociado del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle, director del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle. Él también ha sido presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología en el periodo comprendido entre 2020 y 2022. Es una presidencia vigente. También secretario de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política en el periodo 2016 hasta este año 2020. Líder de la línea de investigación en narrativas, subjetividad y construcción social en la Universidad del Valle. Además, editor del libro Psicología en contextos del COVID-19, desafíos post-cuarentena en Colombia. Pues agradecemos mucho la participación del doctor Nelson y, sin más preámbulo, por supuesto, cedemos el uso de la voz. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Raimundo. Un saludo muy especial para ustedes, quienes amablemente me han hecho esta invitación a participar de este seminario tan interesante durante esta semana, pues que con total seguridad está dejando muy buenas reflexiones y posibilidades. Entonces, agradezco a los organizadores, a la FIAP, al CINEIP, a todos los colegas que han hecho posible la posibilidad de este evento. Voy a compartir mi presentación entonces para comenzar esta conversación. Yo he hecho algunos ajustes a la presentación, entonces la comparto desde acá, creo que ya la tenemos, muy bien. Cuando comenzamos a conversar sobre estos temas, de lo que ha venido dejando la pandemia, particularmente pues en estos días de tanta reflexión y de tanta actividad, no es fácil decir algo nuevo. Es decir, hemos estado absolutamente abocados a una gran cantidad de eventos, a una gran cantidad de situaciones, y cuando el título de este simposio, de este panel, es Los costos de la pandemia, nuevos miedos, pues no deja de dar un poco de miedo también la posibilidad de conversar sobre ello. Como lo señalaba la doctora Isabel y la doctora Graciela, pues hemos estado frente a una gran cantidad de situaciones que se han transformado en solo 6 meses, disminuciones de movilidad, las condiciones de percepción de seguridad, los costos económicos, los riesgos de contagio, la posibilidad de estar con contactos cercanos o no, afectaciones en salud mental, todo lo que supone aquella llamada nueva normalidad, por otros llamados nuevas realidades, y el trasegar que planteó la doctora Graciela en relación con los temas del miedo, históricamente también, y me llamó mucho la atención la máscara del doctor del Carnaval de Venecia de nariz larga, porque era la manera como en Venecia hace algunos siglos se simbolizaba la manera de proteger esa distancia física que hoy en día necesita el médico de su paciente. Entonces, estamos ante algo nuevo, pero no tan nuevo. Yo quiero dar un contexto y agradezco mucho las 2 presentaciones anteriores en el sentido de que han dado toda una valoración del orden teórico, del orden conceptual, y yo voy a hacer algo mucho más hipotético. Por eso he llamado a mi presentación 4 hipótesis para seguir huellas, no por ello menos conceptuales, pero será menos teórica en el sentido estricto de traer una serie de referencias, sino es un poquito especulativa e hipotética. ¿En qué contexto estamos llevando adelante todo este trabajo? En primer lugar, estamos en una época de hiperconexión. Estamos absolutamente hiperconectados y pues la evidencia de eso en este momento es que casi 300 personas estamos conectadas desde la península ibérica y toda Latinoamérica a este escenario.
Eso en otros momentos era absolutamente difícil, es decir, cuando hacíamos congresos presenciales, conseguir que llegaran 100 personas era todo un reto. Ahora estamos 300 y generalmente ahora calculamos los buenos eventos si superamos la centena de personas conectadas. Estamos 313 personas en este momento, estoy viendo acá en la pantalla la actualización. Estamos hiperinformados, lo cual no quiere decir que estemos bien informados. Tenemos una gran cantidad de información con la posibilidad de buscar las fuentes de información siempre más complacientes con mi propia perspectiva, es decir, los heurísticos directos para estar autocomplacido, autoinformado. Estamos hiperemocionados en un montón de temas, hiperemocionados de muchas maneras, hiperemocionados por muchas situaciones. Estamos muy desconcertados, hiperdesconcertados. No sabemos qué hacer y apelamos de alguna manera a respuestas a problemas viejos. Tenemos una alta cantidad de incertidumbre, sin lugar a dudas, y esa incertidumbre la vamos manejando como podemos, de acuerdo con muchas cosas. Creo que tanto la doctora Graciela como la doctora Isabel hablaban de que no sabemos cuál es el futuro. Cuando empezó la cuarentena no sabíamos qué iba a pasar 2 semanas adelante, 3 semanas adelante. Hoy en día no sabemos qué va a pasar el próximo semestre o el próximo año y cuándo volveremos a tocarnos, cuándo volveremos a abrazarnos, como una canción que justamente salió en España comenzando la cuarentena. Y esta semana, que estamos en la semana también de la psicología política ibero-latinoamericana, el martes el profesor José Manuel Saucedo en la conferencia inaugural decía que los psicólogos no fuimos capaces de decir lo que se debía hacer. Me comí una palabra en la cita. Los psicólogos no fuimos capaces de decir lo que se debía hacer. Hemos sido capaces de decir muchas cosas. Y por eso digo que estamos hiperacademizados, hiper llenos de eventos, nos volvimos hiper expertos en un montón de cosas, participamos de todo, pero pocas veces hemos trascendido a unas condiciones prácticas de trascendencia hacia la acción. Por eso me llamaba la atención lo que el doctor Raimundo decía al comienzo de la presentación de esta mañana del panel, que es un seminario o es un panel de reflexión-acción, de reflexión. Eso me parece fundamental y ojalá logremos trascender a ese tipo de nivel. Luego de esta introducción miremos las 4 hipótesis. Primera hipótesis, me va a permitir leerlas y las voy a ir desarrollando una a una. Esta primera hipótesis está vinculada con el escenario de la investigación, el escenario académico. Primero, como académicos es preciso recuperar la ignorancia como principio de nuestras actividades. Estamos en un escenario de posverdad, de redes sociales, donde la confianza tiene muchas implicaciones y es un momento para decir no sé. Creo que han aparecido una gran cantidad de situaciones nuevas que no conocemos y que, como les dije hace un momento, hemos intentado utilizar repertorios anteriores para dar respuesta. Lo cual está bien, porque de alguna forma eso es lo que se supone que tenemos que hacer. Pero también hay momentos en los que tendríamos que decir no sé. Y quiero llamar la atención en 2 situaciones muy concretas para no dejarlo en el ámbito estrictamente especulativo. La primera es que me llama poderosamente la atención, como diríamos en Colombia y en muchos lugares de Latinoamérica, cuento el milagro, pero no el santo. Es tremendamente llamativo como muchos colegas que trabajan permanentemente desde la teoría de la investigación cualitativa, la hermenéutica, la complejidad, el caos, perspectivas fenomenológicas, terminan exigiendo en momentos como este respuestas empírico-analíticas, respuestas de predicción. Es que no sabemos, no nos han dicho, no es posible saber qué va a pasar. La mayor paradoja es que somos profesionales, somos académicos, somos investigadores que en muchas ocasiones defendemos paradigmas centrados en la incertidumbre y apelamos al principio de incertidumbre de Heisenberg de hace más de 100 años en la física, pero cuando estamos ante una situación de incertidumbre pedimos certezas. Yo creo que esa es una reflexión muy importante que nosotros los académicos y los investigadores tenemos que hacernos para que en el momento que hay incertidumbre sepamos decir no sé, porque es parte de la responsabilidad de los encargos sociales. Y lo digo frente a algo que seguramente puede causar mucha discusión y polémica. He escuchado en diferentes escenarios que las organizaciones, que la OMS y que algunas organizaciones nacionales de salud han sido erráticas. Claro, pero es que lo que ha pasado, no con benevolencia, también hay que decir que ha habido algunos errores, pero lo que quiero señalar es que esa calificación de errática obedece a que estamos aprendiendo a conocer el virus.
estamos aprendiendo a conocer las condiciones de lo que sucede. Hoy en día sabemos que el tiempo de inmunización luego de haber estado infectado puede ser de 2, 3 meses o ni siquiera. Comenzamos a ver casos de personas reinfectadas cuyos síntomas son peores que la primera vez, pero eso no lo sabíamos hace 6 meses. No sabíamos el peso del virus, la distancia que había que mantener por efecto de la permanencia de él en el ambiente. Es decir, la pandemia se va gestionando biopolíticamente de acuerdo a lo que vamos aprendiendo. Y la pregunta que yo hago para intentar generar una sensación de seguridad colectiva es que hay que tener un poco de cuidado en relación con las afirmaciones que tienen implicaciones políticas, teniendo en cuenta, y aquí me centro en el ámbito académico, teniendo en cuenta los paradigmas desde los cuales trabajamos. Y esto es muy importante. Entonces, la primera llamada es a recuperar la ignorancia como principio de investigación y plantearnos ante la incertidumbre de acuerdo con lo extraordinario. La segunda hipótesis que quiero llamar la atención es que existen conductas de riesgo que hacen probable el contagio, pero debemos identificar condiciones diferenciales que definen grupos vulnerables ante las posibilidades de atención. Esta hipótesis la traigo a raíz de un trabajo muy temprano en mi vida profesional, hace casi 30 años, en relación con el VIH-Sida. Cuando empezó el VIH, en la década finales de los 70, comienzos de los 80, se hablaba indiscriminadamente de poblaciones de riesgo. Y gradualmente se fue entendiendo que no se trataba de poblaciones de riesgo, sino de conductas de riesgo. En este momento, con la situación COVID, nuevamente vuelve a mi memoria la situación población versus conducta de riesgo. He escuchado reiteradamente en muchos escenarios señalar que existen poblaciones de riesgo frente al COVID y particularmente poblaciones que tienen limitaciones del orden económico, de discriminación económica. Puedo decir que no estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que el riesgo de infección no es por pertenecer a una población, sino por ejercer una conducta de riesgo. Esa es una precisión tremendamente importante. Y hemos visto cómo presidentes, gente que trabaja en el ámbito salud, gente que está en muchos escenarios que no tienen nada que ver con una discriminación precisa a una población de riesgo, se infectan, porque son conductas de riesgo. En el ámbito epidemiológico, en el ámbito de la promoción y de la prevención de salud, que los psicólogos también manejamos, creo que es importante señalarlo. Ahora bien, sí es cierta la segunda parte de la premisa de la tesis, y es que hay condiciones diferenciales en diferentes grupos que hacen a algunos más vulnerables frente a las posibilidades de atención y tratamiento. Es decir, la vulnerabilidad está en la atención, no la vulnerabilidad por grupos está en la atención y seguimiento de los casos, más no necesariamente en la vulnerabilidad de infección. Son dos cosas diferentes. La infección es una situación, la atención es otra. Yo sí creo que hay unos grupos vulnerables respecto a las condiciones de atención, pero hay unas conductas de riesgo frente a los riesgos de infección, frente a las probabilidades de infección. Y esto quedó muy claramente señalado con los tratamientos que se hicieron en lo que se dio a conocer público del presidente Trump, que incluso mediante tratamientos experimentales, aparentemente con células madre, con embriología, pues salió a los 3, 4 días del hospital y regresa a la Casa Blanca, además desafiando una serie de situaciones a través de conductas de riesgo. Y uno diría, esa conducta de riesgo tiene o no que ver con un grupo vulnerable. La vulnerabilidad queda vinculada a la conducta, pero luego la vulnerabilidad en el momento de la infección queda vinculada al grupo debido a las condiciones de atención que se pueden tener. Entonces creo que ese es un elemento importante que los psicólogos y el personal de salud hemos aprendido desde el SIDA, desde el VIH-Sida, donde la categoría de población de riesgo se convirtió en una categoría políticamente discriminadora que colocaba el foco de atención en un lugar que no era el preciso. Y por eso muchísimas mujeres terminaron infectadas por efecto de las conductas promiscuas sin protección de sus parejas, ¿sí? Mujeres absolutamente monógamas terminaron infectadas porque no eran ni trabajadoras sexuales ni homosexuales y resultó siendo que justamente por ahí el incremento de la transmisibilidad del virus VIH se dio. Entonces yo creo que esta es una segunda hipótesis a tener en cuenta para precisar. Yo creo que no hay
grupos de riesgo para la infección, pero sí hay grupos de riesgo respecto al seguimiento y tratamiento de la infección una vez hay la presencia del virus en el organismo. Tercera hipótesis. Estamos ante una estrategia de posicionamiento vertical de la sociedad de la vigilancia, pero sobre todo con muy pocos espacios de resistencia. Creo que hemos llegado a la perfección de 1984 de Orwell. Estamos perfectamente allí. El gran hermano te vigila. Es muy difícil que no haya la posibilidad de que alguien sepa que esto lo estamos diciendo, de quién está aquí conectado y esa trazabilidad quede por decirlo menos. Ayer en Colombia salía un dato tremendamente curioso, motivo de orgullo para las autoridades económicas del país, y es que durante los 6 meses de pandemia había aumentado la bancarización de por lo menos 2 millones de ciudadanos en el país. Esto, si bien es un dato muy importante para el sector bancario y financiero, tiene un montón de problemas. El primero, seguir enriqueciendo el sector financiero. En segundo lugar, a nivel de la subjetividad, implementar estrategias directas de control en relación con lo que la gente hace, dónde está, dónde se mueve, cómo mueve su dinero, para la recaudación de impuestos, para muchas cosas. Y además, la otra es, todos los países, o la gran mayoría, han desarrollado aplicaciones para poder hacer el seguimiento de dónde hay contagiados, desarrollar grupos, desarrollar los cercos epidemiológicos a partir de tecnología. Entonces, la conclusión de eso es que algunos colegas incluso han señalado que la cuarentena es una medida medieval y hoy en día tenemos una serie de herramientas del orden tecnológico que nos permiten superarla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Uno de los elementos, y pensé mucho en colocar esta hipótesis respecto al nombre del panel de los miedos, es que COVID-19 trae nuevas condiciones para la subjetivación, centrada en el fortalecimiento del control poblacional. Probablemente a los que tenemos un poco más de edad, eso nos resulte tenebroso, y a los jóvenes les resulte natural. Entonces, estamos en la época del Big Data, estamos en la época de toda esta minería de datos, es decir, comienzan ya a aparecer claramente los documentales, las películas que nos hablan de todo este asunto, es decir, no hace falta recordarlas, pero podemos empezar a mirar qué está pasando con todo esto. Entonces creo que la tercera situación que está trayendo el COVID en relación con estos miedos es la sociedad hipervigilada, la hipervigilancia, donde estamos todos absolutamente geolocalizados, no solamente ubicados en dónde, sino en qué hacemos. Y la cuarta hipótesis, probablemente para miedo y no miedo, siguiendo las categorías Foucaultianas, es que a pesar de las contradicciones y de todo lo que esto nos supone, permanecemos en un sistema biopolítico que alterna los principios reguladores de la vida a través de la cual gobierna. Creo que estamos en la tensión permanente de diferentes sistemas biopolíticos, pero que en el fondo, y creo que no hemos salido de la época biopolítica, es la defensa de la vida la que de alguna manera está colocada en juego. Si no nos importara la vida, probablemente todas las violencias no serían consideradas como tales. Si no nos importara la vida, probablemente los sistemas de salud no serían importantes. Si no nos importara la vida, no nos daríamos cuenta de las implicaciones que tiene la atención de las complicaciones del COVID a nivel del sistema de salud. Es decir, ya un sistema de salud estaba previsto, organizado, siempre limitado, de acuerdo con la epidemiología de las patologías disponibles. Pero en este momento lo que hay de riesgo es que ese sistema de salud colapsa, puede colapsar y ha colapsado por efecto de los riesgos de complicaciones muy rápidos y severos del virus. Entonces, en ese orden de ideas seguimos en una época biopolítica, ni para bien ni para mal, estamos en una época biopolítica, probablemente en transición hacia una época tecnopolítica. Eso también es importante tenerlo en cuenta, por eso la tercera hipótesis. Pero seguimos en una época centrada en la defensa de la vida, y en ese sentido es donde yo eventualmente encuentro también
algunas posibilidades de esperanza por la solidaridad, por las mejores condiciones comunitarias, por el fortalecimiento de vínculos. Yo particularmente, y conozco el caso en primera persona, pues he sentido miedo, como todos hemos sentido miedo. Creo que es muy importante que reconozcamos también esas emociones que estamos pasando, porque esos miedos nos colocan también en la posibilidad de reconocer lo que podemos y no podemos hacer. Entonces, yo particularmente he sentido miedo porque me encontré a la muerte más cerca de lo que en otro momento lo pensé por situaciones de riesgo. Tener que limitar las acciones cotidianas mías, permanecer en casa mucho tiempo, cuidar de mis hijos, cuidar de mi familia, entender de mis hermanos mayores que también se encuentran en otras condiciones de riesgo, y así sucesivamente. Toda esta condición coloca el valor de la vida en el centro de la reflexión, aunque muchas veces no sea explícito, sino que aparezca de forma soterrada en un escenario que no es del todo evidente. Entonces yo creo que el tema entre la vida y la tecnología, la vida, el cuidado, la vida, la muerte, la vida, el poder, es la tensión dialéctica del momento. Cómo preservamos la vida, cómo nos cuidamos, cómo nos volvemos a encontrar versus todo lo que hemos venido mencionando. Entonces yo quería dejar estas 4 hipótesis, particularmente la hipótesis que tiene que ver con la duda, la hipótesis que tiene que ver con la sociedad de la vigilancia, la hipótesis, la hipótesis que tiene que ver con la diferenciación de conductas y poblaciones de riesgo sobre precisiones muy específicas, y la 4ª hipótesis alrededor de la biopolítica. Quiero terminar compartiendo este libro, que es un libro que desde la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología muy rápidamente elaboramos con 18 colegas y grupos de investigación de Colombia entre los meses de abril y junio, en donde diferentes perspectivas teóricas, campos aplicados, perspectivas epistemológicas, metodológicas, convergemos alrededor de propuestas post-cuarentena. En el país, el libro está disponible en la página de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, y no es otra cosa más que una guía de propuestas y de reflexiones, en el ánimo quizá de responder de forma anticipada y previa a la enunciación de José Manuel Saucedo, de que tenemos que hacer un poco más que decir. Entonces, intentando ser muy juicioso con el tiempo, creo que estoy en el límite de los 20 minutos. Les agradezco muchísimo su atención, y esa era la reflexión en particular que quería compartir con ustedes en la mañana o la tarde de hoy, dependiendo del lugar del mar en donde nos encontremos. Muchas gracias. Excelente, doctor Nelson Molina, fue usted muy puntual, una puntualidad que hoy podemos presumirla también en Latinoamérica, ya no solo la típica puntualidad europea. Muchísimas gracias, doctor. Me parece que también, al igual que quien le ha precedido en la palabra, reflexiones muy oportunas, muy puntuales, que efectivamente, y le agradezco la referencia, espero nos muevan a la reflexión, una nueva toma de decisiones cada vez más informada y con un mejor impacto para la realidad en la que nos movemos, por supuesto, desde nuestra profesión. Pues nuevamente agradecer a cada una de ustedes, doctora Isabel, doctora Graciela, doctor, por estas participaciones que han tenido fantásticas, doctor Nelson. Y bueno, vamos a abrir el espacio precisamente para iniciar este diálogo con nuestros asistentes. He de decirles que ya tenemos aquí algunas preguntas que quiero compartirles. Estas preguntas iniciales que voy a compartirles serán para todos ustedes. Yo agradecería mucho que de una manera muy sintética pudieran responderlas, y en caso de que lo que quisieran responder ya hubiera sido dicho por alguien que les precede en la palabra, pues en todo caso pasaríamos a la siguiente pregunta. Así es que quiero poner en la mesa, doctora Isabel, la primera pregunta de Francisco Javier Rivera Delgado, a quien agradecemos, por supuesto, esta pregunta. ¿Ha influido la era tecnológica en los miedos que surgieron en esta pandemia? Ahora, pues claramente que ha influido para bien y para mal. Terminé el trabajo, la presentación con el análisis de las representaciones sociales, y una de las condiciones de que se formen las representaciones sociales es la propagación, ¿no?, de la información, la difusión rápida. Al principio la difusión era muy aséptica, era una difusión simplemente para informar, pero ahora se ha convertido esta difusión en generar opiniones, en
polarizar a los grupos, que eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? En cómo se enfatiza una información en pro o en contra. Entonces, las redes sociales están contribuyendo en gran medida a polarizar esa información. Yo intenté, lo que pasa es que no me ha dado tiempo, hice una búsqueda a través de Twitter para presentar aquí un análisis rápido, pero no me ha dado tiempo. Pero sí, efectivamente, podemos hacer análisis en Twitter de las expresiones, las discusiones, las polarizaciones, y de ahí tomamos parte activa, porque nosotros elegimos la información que nos interesa. Así que elegimos los hashtags en los que queremos participar, con lo cual no somos meros espectadores, nos estamos convirtiendo en personas que estamos, de alguna manera, modelando esta información. Efectivamente, está influyendo en todos los ámbitos. Muchas gracias, doctora. Doctora Chelita. Indudablemente, yo creo que ha llegado un momento en que ya uno de los grandes miedos es quedar subordinado, así como la tercera hipótesis de Nelson, a la tecnología. O sea, la manipulación que se está haciendo de los mensajes es verdaderamente perversa, y sobre todo el ámbito del indogrupo, el exogrupo, o sea, toda la relación que está tendiendo a ir generando un autoritarismo serio y una intolerancia peor, es algo totalmente manipulado. Considero que el efecto de las tecnologías, así como es maravilloso, es dramático, puesto que en el caso de México, no se diga a nivel educativo, ha impactado las brechas. La brecha educativa está verdaderamente convulsionando, tanto básica como media superior. En el caso de educación superior, pues ha sido notable. En el caso de la Universidad Nacional, afortunadamente se compraron 20,000 computadoras para poderlas proporcionar a los alumnos. Algo que ha sido sumamente, pues, interesante es haber entrado a las casas de los alumnos a través de las nuevas tecnologías, y uno se da cuenta que están conviviendo los chiquitos con la mamá, con el papá, la vida privada en medio de este espacio semiprivado y semipúblico que convulsiona, que pues hasta cierto momento puede llegar a ser promiscuo, no en el mal sentido, sino en el hacinamiento, en el que uno jamás hubiera podido entrar a esas casas si no fuera por las nuevas tecnologías. Pero sí, evidentemente esta condición perversa, como les decía, ya no sé si hay un Big Father, si hay muchos Big Brothers, ¿no?, que están detrás de nosotros, que nos intimidan y que están provocando reacciones sumamente delicadas. La perversión que se está dejando ver ante el odio colectivo es algo que no es ajeno en el caso de México. Ojalá y en otros lugares no esté así, pero pues ha venido generándose a lo largo de muchos tiempos, y ahorita este momento se ha triplicado. Entonces, claro que hay un impacto sumamente severo al respecto. Muchas gracias, doctora. Una pregunta de Juliana Flores Amezquita, a quien agradecemos, por supuesto, su pregunta. Doctor Nelson, pregunta, ¿será que el miedo es un dispositivo del cambio o un dispositivo de cambio que al aparecer, aunque no deseable, es propulsor del movimiento? A ver, esa pregunta tiene lo suyo. Yo creo que el miedo como tal es una reacción que también en un momento determinado puede ser natural porque nos protege. Es decir, hay situaciones donde el miedo termina siendo protector, y tampoco hay que tenerle miedo al miedo, porque el miedo nos advierte de señales de alerta en el cual puede estar en riesgo efectivamente. El tema es cuando se hace del miedo una estrategia política de control. Ahí es donde yo creo que está la situación, donde se exacerban miedos, donde se utiliza la situación de riesgo para generar unas situaciones de control, de exacerbación de argumentos o de posibilidades de riesgo que no son reales. Yo creo que es ahí en donde tenemos realmente la situación particularmente del miedo como ese dispositivo. Entonces, claramente, pues uno puede prevenir, y es donde entra justamente esta estrategia. Uno puede prevenir las consecuencias del miedo, si el miedo resulta para uno importante. Es decir, tenemos miedo a morir, tenemos miedo a perder personas cercanas, tenemos varios miedos que resultan razonables dentro de nuestra lógica de valores. Pero creo que el problema no es el miedo en sí mismo, que nosotros en psicología incluso lo estudiamos
como una reacción adaptativa en un momento determinado, protectora, sino que el miedo es cuando se vuelve una herramienta particular de gobierno. Y creo que en ese sentido Bauman, Senner, el mismo Ulrich Beck han planteado este tipo de situaciones donde analizan el miedo como estrategia de control político, y es allí donde la biopolítica aparece con otro tipo de implicaciones. Entonces, claramente el miedo siempre moviliza cambios. El problema es qué tipo de miedo y si está instrumentalizado, desde dónde, por quién y para qué. Muchas gracias, doctor Nelson. Discúlpenme. Hay un comentario y pregunta, termina en pregunta de Ingrid Pérez para los tres. Yo consideraría por el asunto de los tiempos la última pregunta y aprovechando también una pequeña conclusión de cada uno de ustedes. Esta es de Ingrid Pérez, a quien agradecemos por su pregunta. Un temor que no se ha mencionado es el temor centrado, debido al incremento de los conflictos violentos producto del empobrecimiento de la población. Creo que en Latinoamérica este temor es latente. ¿Cómo podemos enfrentar este temor ante la incertidumbre social? Adelante, doctora Isabel. Es una pregunta muy difícil de responder, verdaderamente difícil, porque es verdad que no hemos tocado ahora mismo el problema de la violencia que se sufre. Graciela, la doctora Graciela sí lo ha comentado, pero a nivel de conflictos sociales, intergrupales, es un problema que hay que prestarle mucha atención. Desde ahí, por ejemplo, desde los terrenos donde yo también me he movido un poco, desde la psicología de la liberación, desde ahí lo que se trata es de adoptar la conciencia crítica en la cual los grupos en los que padecemos esa discriminación en cuanto a los derechos de la atención social y que origina muchos conflictos, pues comienza con la conciencia crítica, ¿no? Como grupo, como colectivo, con capacidad de poder movilizarse. Por ahí, de alguna forma, es por donde yo encontraría unos indicios para poder hacer algo, pero la verdad que como bien dice el doctor Nelson, ahora mismo es la única forma de poder, de alguna forma, empezar como una tabla rasa que no sabemos nada y digerir toda la información y procesarla y bueno, participar en los acontecimientos, no adoptar ningún papel pasivo ante ello. Muchas gracias, doctora Isabel. Adelante, doctora Graciela. Bueno, al respecto, en la Ciudad de México, por lo pronto, no ha dejado de haber manifestaciones con y sin tapabocas. El tema de la pobreza y de la polaridad ideológica y autoritaria con la que se está incrementando la asimetría sociocultural está generando situaciones límites y por eso es delicado. Lo importante aquí, todos los organismos internacionales lo están exaltando, es todos tratando de ser empáticos y solidarios a nivel de las comunidades. O sea, esa es una máxima que debemos nosotros, yo digo, más que nada, como psicólogos sociales y comunitarios, y que estamos muy conscientes de esto, la condición dialógica, ya sea a través de nuevas tecnologías o la forma como instituciones, por decirlo así, entre otras los museos, han estado haciendo aspectos extraordinarios. Ahora esta posibilidad tecnológica de los museos que han salido a la calle ha sido un elemento interesante para ir armando un ambiente, pero el asunto es que a grandes males, grandes remedios. El miedo es una condición de posibilidad, no nos lo quitemos. El miedo, el riesgo, la incertidumbre vive con nosotros, la hemos estado quitando, la hemos querido quitar de nuestras vidas. Esto nos llevó a una situación límite y frente a esto tenemos que aprender a vivir ahí desde la misma perspectiva de Ulrich Beck, con la sociedad de riesgos. El riesgo está en nuestro comportamiento y tenemos en este momento que irnos más allá de esta sociedad hablada, ¿sí? A la condición que nos está provocando
un universo no solo de enorme soledad, sino de gran indignación por lo que está sucediendo. Ahí está el otro. El otro no puede seguir siendo nuestro enemigo. Yo considero que es momento de organización social, de organización ciudadana, de desarrollo cívico. Nunca como ahora hemos visto que con malos hábitos colectivos es como esto no se va a superar. Y en una sociedad en donde no se ha desarrollado la condición de interlocución ciudadana, sino una condición de subordinación y lealtad ciudadana, pues esto está convulsionando. Entonces, todos, y yo creo que hacia ahí el tema de la demanda de la acción psicológica, está muy bien estar haciendo investigación, pero hay que irse a esos lugares en donde tenemos que actuar. Ya luego lo evaluamos, ya luego vemos dónde están los errores, pero no podemos permanecer indiferentes haciendo hipótesis por encima de los contextos. Es momento que muchas estrategias de investigación participativa salgan a la luz por donde podamos. Es momento de capacitar gente, es momento de hablar y ¿saben qué? Es momento de escuchar, porque es ahí en donde juntos vamos a poder ir construyendo narrativas compartidas. Eso tiene que formar parte de la memoria y de la reconciliación. Como muy bien lo plantea Saucedo, la injusticia no es lo que cambia el mundo, lo que cambia el mundo son las acciones y frente a ellos luego vemos cómo resolver los problemas. Cuando estamos sumergidos en elementos de enorme desesperanza aprendida e inmovilidad y parálisis, los gritos no dialogan, los gritos son la masa e irrumpe. Por eso es importante que esto tenga una gestión en los diferentes órdenes de la vida cotidiana, desde lo privado, desde lo domiciliario, hasta lo semipúblico. El espíritu de la calle está paralizado. Si esto sigue así, esto va a reventar. Y es ahí donde el incremento de los autoritarismos tiene que tener el vehículo de la palabra y de la palabra negociada. Quizás sea la primera vez que podamos verdaderamente abrirnos la posibilidad de manejar nuestros conflictos de manera no violenta. Muchísimas gracias, doctora Graciela. Doctor Nelson, adelante, por favor. Muchas gracias. Yo para esa respuesta quiero tomar una frase de la doctora Graciela y es que el otro no puede seguir siendo el enemigo. Yo creo que este no es un problema solamente de Latinoamérica, lo que ha quedado en descubierto es un problema mundial, donde hay una serie de complicaciones, de empobrecimiento, de violencias, de reacciones a múltiples situaciones que son de desigualdad y de sistemas políticos bastante ineficientes en momentos. Pero creo que no es solamente un problema latinoamericano y la solidaridad y la visión y la comprensión del otro en esto tienen que ser importantes. Está claramente, por ejemplo, el hecho de que cuando empieza la pandemia, muchos movimientos sociales estaban en la calle, en Latinoamérica, en muchísimos países, en Francia, en Asia, o sea, no solamente Latinoamérica. A mí a veces me preocupa el endocentrismo de nosotros en Latinoamérica, que pensamos solo en Latinoamérica, como si hubiera otros lugares absolutamente privilegiados donde no pasa nada. Vimos el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos mostrando una gran marginalidad de millones y millones de personas alrededor del problema racial y el problema migratorio en Estados Unidos, que no es menor. Y esa solidaridad también yo creo que tiene que existir con independencia del país en el que estén. Europa tiene serios problemas también de marginalización y serios problemas de derechos humanos en momentos en relación con la distribución de riqueza y pobreza. No somos solo en Latinoamérica. Entonces yo creo que es un momento también para que desde Latinoamérica levantemos la mirada y seamos solidarios, empáticos, con que hay otros más allá de nuestro continente que también pasan por lo mismo, no creer que somos los únicos que estamos pasando por esos problemas, y claramente son problemas diferentes, violencias diferentes. La doctora Isabel lo decía, después de todo esto hay un empobrecimiento mundial muy grande en todos los lugares del planeta, en todos los países, todos lo vamos a vivir de manera más fuerte, menos fuerte, pero para todos. Sin olvidar claramente pues el tema latinoamericano, pero quiero llamar la atención particularmente que no es solamente acá, sino que tenemos que conversar porque el otro no puede seguir siendo enemigo y la inequidad, la desigualdad y la solidaridad se requiere donde haya un sistema de dominación que no abra condiciones al diálogo y a la inclusión. Y eso no pasa solamente en Latinoamérica, sino que pasa en cualquier lugar del mundo.
Muchas gracias, doctores, muy amables. Voy a hacer lectura de algunas cosas que nos están llegando, que desafortunadamente el tiempo no nos permitirá responder, pero me gustaría, si me lo permiten, amablemente comprometerles en su momento a hacernos llegar las respuestas para que nosotros podamos en su momento también hacerlas llegar de manera puntual a nuestros participantes. Sofía Eugenia Flores de León, a quien agradecemos por supuesto su participación, nos pregunta que si creen ustedes que el acceso a la información digital ha modificado negativamente el razonamiento y las conductas de los jóvenes. Esa es una pregunta para dejarla por ahí, que nos hagan el favor en su momento de responderla. Queremos agradecer también a Lilian Alonso Solano, que nos pregunta dónde se puede descargar el libro. Al doctor Benjamín Domínguez Trejo, por supuesto. Él nos dice que el miedo ha tenido una mala prensa. Evolutivamente cumple una importante función protectora. Hoy día, hace una analogía, hasta los paranoicos tienen enemigos. Verónica del Carmen Pineda Liquidano también nos dice que en este caso estamos hablando del miedo como mecanismo adaptativo, como un medio adaptativo. Un agradecimiento también a Nidia Gisela Ramírez, que les dice a los tres que son excelentes ponentes y agradece por ello. Leticia Raquel García Valdivieso nos dice que será un proceso de desapego el uso de las redes sociales para la actualización de datos a nivel mundial y también para retomar las clases presenciales manejando el miedo como mecanismo de defensa. María del Rocío Figueroa nos dice que las estructuras de salud se han colapsado, los de atención a la salud mental peor aún, y desde la psicología social pregunta cuáles pudieran ser las estrategias que deberían de seguirse para atender las necesidades sociales. Verónica del Carmen nos felicita a la doctora Mota, habla de la excelente presentación que tuvo. Jorge Celada nos está haciendo llegar, a través del chat, el doctor Nelson, en la liga de la cual se puede descargar el libro del que hacen preguntas. Jorge Celada nos dice que es muy importante reforzar también los valores humanos como la generosidad, la lealtad, la responsabilidad. Y bueno, pues de esta manera estamos cerrando con la participación de estos tres personajes de la psicología, dando, me parece, pautas muy concretas, no solamente sobre las acciones a las que nos invita el doctor Nelson de manera tan adecuada, sino también a la reflexión personal de lo que implica el miedo. Esto que ha sido caracterizado desafortunadamente, me parece de manera muy centralizada en Hispanoamérica, si me lo permiten, como algo negativo, como algo que no produce, como algo que es un emblema de lo que está mal en las sociedades. Y la verdad es que hoy la invitación es a reflexionar, a accionar precisamente sobre el concepto de miedo y que esto nos permita de alguna forma tener herramientas desde lo profesional que nos permitan incidir de una forma mucho más clara. Estarán de acuerdo conmigo en que la psicología y particularmente psicólogos y psicólogos tenemos una deuda interesante en relación a los procesos de transformación social y yo creo que vale mucho la pena que estas invitaciones que nos acaban de hacer la doctora Isabel, la doctora Graciela y el doctor Nelson los tomemos muy en consideración para hacer de la psicología realmente una herramienta de transformación social. Pues nada más que agregar. Muchísimas gracias, doctores, por su participación. Muchísimas gracias a las personas que han estado asistiendo, que han estado colaborando con nosotros.